Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que me apasiona, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas series que te hacen pensar, que te dejan dándole vueltas a la cabeza incluso después de que hayan terminado los créditos. Sí, vamos a explorar las series turcas psicológicas que te enganchan y te hacen cuestionarte todo. Si te gusta el suspense, los giros inesperados, las tramas complejas y las actuaciones que te ponen la piel de gallina, entonces este es tu vídeo. Vamos a descubrir juntos algunas joyas ocultas y otras no tan ocultas del panorama turco que te aseguro, no te dejarán indiferente. Antes de que empecemos, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre cine, series y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Además, me ayudas un montón a seguir creando contenido para vosotros. Ahora sí, vamos a empezar. Prepárate porque vamos a entrar en territorios oscuros, en mentes complejas y en situaciones que te harán preguntarte, ¿qué está pasando aquí? Vamos a comenzar con una serie que desde el principio, te atrapa con su atmósfera inquietante y sus personajes llenos de secretos. Estoy hablando de Persona. Persona es una serie que te dejará pensando durante días. Haluk Bilginer, que ganó un Emmy por su interpretación, encarna a Aga Beyoglu, un jubilado que recibe un diagnóstico devastador, Alzheimer. Pero en lugar de dejarse vencer por la enfermedad, Aga decide utilizar su condición como una oportunidad para llevar a cabo una venganza largamente planeada contra los criminales que escaparon de la justicia en el pasado. La serie es un thriller psicológico impecablemente construido, que te mantiene al borde de tu asiento mientras Aga lleva a cabo su macabra misión. Lo que la hace realmente especial es la forma en que explora la moralidad, la justicia y la memoria. ¿Hasta qué punto está justificado tomar la ley por tu mano? ¿Qué recuerdos definen quiénes somos? Persona te obliga a enfrentarte a estas preguntas difíciles, al tiempo que te ofrece una trama llena de suspense y giros inesperados. La actuación de Haluk Bilginer es absolutamente brillante. Logra transmitir la fragilidad de Aga, su confusión y su determinación implacable de una manera que te conmueve profundamente. Además, la serie cuenta con una dirección sólida y un guión inteligente que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el último. Si buscas una serie que te haga pensar y que te ofrezca una actuación memorable, Persona, es una opción excelente. Pero profundicemos un poco más en lo que hace a Persona, una serie tan excepcional. Más allá de la trama de venganza, que por sí sola ya es suficientemente cautivadora, la serie se adentra en las profundidades de la psique humana, explorando cómo la memoria moldea nuestra identidad y cómo la pérdida de esa memoria puede transformarnos en alguien irreconocible. Aga Beyoglu, antes un oficial de policía respetado, se ve confrontado con la inminente desaparición de sí mismo, de su historia, de todo lo que lo define. Es esta premisa, tan profundamente humana y aterradora, la que resuena con el espectador. La serie no se limita a mostrar los efectos devastadores del Alzheimer en el individuo, sino que también examina cómo afecta a quienes lo rodean. La hija de Aga, por ejemplo, se enfrenta al dolor de ver a su padre desvanecerse lentamente, mientras lucha por reconciliar al hombre que conoce con la persona en la que se está convirtiendo. Esta dinámica familiar añade una capa adicional de complejidad emocional a la trama, haciendo que la serie sea aún más conmovedora. Además, Persona destaca por su excelente dirección y su cuidada cinematografía. La serie utiliza una paleta de colores sombríos y una iluminación tenue para crear una atmósfera inquietante que refleja el estado mental de Aga. Los flashbacks que revelan fragmentos de su pasado y de los crímenes que está investigando, están hábilmente integrados en la narrativa, añadiendo suspense y manteniendo al espectador constantemente intrigado. La serie también plantea preguntas importantes sobre el sistema judicial y la impunidad de los criminales. Aga, frustrado por la falta de justicia, decide tomar cartas en el asunto, convirtiéndose en juez, jurado y verdugo. Su decisión plantea un dilema moral: ¿es justificable tomar la ley por tu mano cuando el sistema falla? Persona no ofrece respuestas fáciles, sino que invita al espectador a reflexionar sobre este tema complejo y controvertido. En definitiva, Persona es una serie que te dejará marcado. No solo te mantendrá al borde de tu asiento con su trama de suspense, sino que también te hará reflexionar sobre la moralidad, la justicia y la fragilidad de la memoria. Si buscas una serie que te desafíe intelectualmente y te conmueva emocionalmente, Persona es una opción imprescindible.
Ahora vamos a cambiar un poco de tercio y a adentrarnos en una serie que explora los traumas infantiles y sus consecuencias en la vida adulta. Hablo de Inocentes. Inocentes nos presenta a la familia de Renolu, una familia disfuncional que vive atormentada por sus propios traumas y obsesiones. Anne, el hermano mayor, se dedica por completo a cuidar de sus hermanas y su padre, pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Inci, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Lo que hace a Inocentes tan impactante es la forma en que retrata las enfermedades mentales. Cada uno de los personajes principales sufre de algún tipo de trastorno psicológico, ya sea trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático o depresión. La serie no romantiza ni trivializa estas enfermedades, sino que las presenta de una manera realista y compasiva. Inocentes es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional. También te hará valorar la importancia de la familia y la amistad, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Si buscas una serie que te conmueva y que te haga pensar, Inocentes es una excelente opción. Pero vayamos más allá de la sinopsis y analicemos por qué Inocentes conecta tan profundamente con el público. La serie no solo presenta personajes con enfermedades mentales, sino que explora las causas subyacentes de sus trastornos, remontándose a menudo a la infancia y a experiencias traumáticas. Vemos cómo la negligencia emocional, el abuso y la falta de apoyo pueden dejar cicatrices profundas que persisten en la vida adulta. La serie destaca por la complejidad de sus personajes. Anne, por ejemplo, es un hombre abnegado que se sacrifica por su familia, pero también es un hombre atormentado por sus propios demonios. Su obsesión por la limpieza y el orden es una forma de controlar el caos que siente en su interior, un intento desesperado de mantener a raya los recuerdos dolorosos de su pasado. Del mismo modo, las hermanas de Anne también luchan contra sus propios traumas. Safiye, la hermana mayor, es una mujer rígida y controladora que vive aislada del mundo exterior, atormentada por un trauma infantil que la ha marcado para siempre. Gulben, la hermana mediana, es una mujer infantil e ingenua que busca desesperadamente el amor y la aceptación. Neriman, la hermana menor, es una joven rebelde que lucha por encontrar su propia identidad en una familia disfuncional. La llegada de Inci a la vida de los de Renolu desencadena una serie de cambios y confrontaciones. Inci, que también tiene sus propios problemas, se convierte en un catalizador para que los miembros de la familia se enfrenten a sus traumas y busquen ayuda. Su relación con Anne es compleja y conflictiva, pero también llena de esperanza. A través de su amor y apoyo, Inci ayuda a Anne a liberarse de sus obsesiones y a encontrar la felicidad. Inocentes es una serie que te hará sentir empatía por sus personajes. No los juzga ni los condena, sino que los presenta de una manera humana y compasiva. La serie te recuerda que todos tenemos nuestras propias luchas y que la salud mental es tan importante como la salud física. La serie también aborda temas importantes como el estigma asociado a las enfermedades mentales y la importancia de buscar ayuda profesional. Inocentes muestra que no hay vergüenza en pedir ayuda y que la terapia puede ser una herramienta poderosa para sanar traumas y mejorar la calidad de vida. En definitiva, Inocentes es una serie que te conmoverá hasta lo más profundo. Te hará reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la necesidad de compasión y el poder curativo del amor y la amistad. Si buscas una serie que te haga sentir y pensar, Inocentes es una opción que no te decepcionará. Pero si lo que te gusta es el misterio y el suspense, entonces la siguiente serie te va a encantar. Se trata de El Club. El club nos transporta a Estambul en la década de 1950 y nos cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que acaba de salir de prisión después de haber sido acusada de un crimen que no cometió. Al salir de prisión, Matilda se reencuentra con su hija Rachel, a quien no ha visto desde que era una bebé. Matilda comienza a trabajar en un club nocturno para poder mantenerse a sí misma y a su hija. Pero pronto descubre que el club está lleno de secretos y que ella misma está en peligro. El Club es una serie que te engancha desde el primer momento con su atmósfera opresiva y sus personajes complejos. La serie explora temas como el antisemitismo, la discriminación y la lucha por la supervivencia. Lo que hace a El Club tan especial es la forma en que retrata la comunidad judía de Estambul en la década de 1950. La serie te sumerge en su cultura, sus tradiciones y sus dificultades. Además, la serie cuenta con un elenco talentoso y una dirección sólida que te mantendrá enganchado hasta el final.
Si buscas una serie que te haga pensar y que te ofrezca una visión única de la historia de Turquía, El Club es una excelente opción. Profundicemos en los elementos que hacen de El Club una joya televisiva. La ambientación histórica es uno de sus puntos fuertes. La serie reconstruye con meticulosidad la Estambul de los años 50, mostrando la vibrante vida nocturna, la moda, la música y las tensiones sociales de la época. La recreación de la comunidad judía es especialmente destacada, mostrando sus costumbres, su idioma y sus luchas contra la discriminación y el antisemitismo. Matilda, la protagonista, es un personaje complejo y fascinante. Su pasado en prisión, su lucha por reconectar con su hija y su determinación para sobrevivir la convierten en una heroína conmovedora. Su trabajo en el club nocturno la expone a un mundo de intrigas, secretos y peligros, donde debe aprender a navegar para protegerse a sí misma y a su hija. La relación entre Matilda y Russell es el corazón emocional de la serie. Russell, que creció sin conocer a su madre, al principio se muestra distante y desconfiada. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con Matilda, comienza a comprender su pasado y a apreciar su amor incondicional. Su relación evoluciona a lo largo de la serie, pasando por momentos de tensión, reconciliación y finalmente, una profunda conexión. El club también explora las relaciones entre diferentes culturas y religiones en la Estambul de los años 50. Vemos cómo los judíos, los griegos, los armenios y los turcos conviven en la ciudad, a pesar de las tensiones políticas y sociales. La serie muestra la belleza de la diversidad cultural, pero también los peligros de la intolerancia y la discriminación. La trama de misterio y suspense añade una capa adicional de intriga a la serie. Matilda descubre que el club nocturno está involucrado en actividades ilegales y que hay personas poderosas que quieren mantener sus secretos ocultos. A medida que investiga, se pone en peligro a sí misma y a su hija. El club es una serie que te hará reflexionar sobre la historia de Turquía, la lucha contra la discriminación y la importancia de la familia y la amistad. Te sumergirá en un mundo fascinante lleno de música, baile, misterio y emoción. Si buscas una serie que te enganche desde el primer momento y te deje pensando mucho después de que hayan terminado los créditos, El Club es una opción que no te puedes perder. Ahora, prepárate para una serie que te va a dejar sin aliento. Estoy hablando de Fi. Fi es una serie que explora la obsesión, la pasión y la autodestrucción. Can Mañay es un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con Duru, una joven bailarina que está saliendo con Deniz, un músico talentoso. Can decide utilizar sus habilidades para manipular a Duru y alejarla de Deniz. Fi es una serie que te hará cuestionarte la naturaleza del amor y la obsesión. ¿Hasta qué punto está justificado manipular a alguien para conseguir lo que quieres? ¿Dónde está la línea entre el amor y la obsesión? La serie te obliga a enfrentarte a estas preguntas difíciles, al tiempo que te ofrece una trama llena de erotismo y suspense. Lo que hace a Fi tan atractiva es la interpretación de Serine y Sarkaya como Duru. Logra transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje de una manera que te conmueve profundamente. Además, la serie cuenta con una dirección visualmente impactante y una banda sonora que te mantendrá enganchado hasta el final. Si buscas una serie que te haga pensar y que te ofrezca una experiencia visualmente estimulante, Fi es una opción excelente. Profundicemos en la oscuridad seductora de Fi. La serie no solo es visualmente impactante, sino que también es profundamente perturbadora, explorando los límites de la ética, la moralidad y la cordura. Can Mañay, el protagonista, es un personaje complejo y ambiguo, un hombre brillante y carismático que utiliza su poder y su conocimiento de la psicología para manipular a las personas que lo rodean. Su obsesión por Duru no es amor, sino una necesidad de control y posesión. Ve a Duru como un objeto, una pieza en su juego retorcido, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conquistarla, incluso si eso significa destruir las vidas de otros. La serie explora la toxicidad de la obsesión y cómo puede llevar a la autodestrucción. Duru, por su parte, es una mujer talentosa y ambiciosa que lucha por encontrar su propio camino. Se siente atraída por la inteligencia y el carisma de Can, pero también se da cuenta de su naturaleza manipuladora. Se encuentra atrapada entre el amor y el miedo, tratando de protegerse a sí misma y a sus seres queridos. La relación entre Duru y Deniz es otro elemento clave de la serie. Deniz es un músico talentoso y sensible que ama a Duru profundamente. Sin embargo, su relación se ve amenazada por la obsesión de Can y por los propios problemas de Duru.
La serie explora la complejidad de las relaciones y cómo pueden ser destruidas por la envidia, la manipulación y la falta de confianza. Fi también aborda temas como la ambición, el éxito y el precio de la fama. Vemos cómo los personajes luchan por alcanzar sus sueños, pero también cómo son corrompidos por el poder y el dinero. La serie muestra la cara oscura del mundo del espectáculo y cómo puede ser despiadado y cruel. La dirección de Fi es innovadora y experimental. La serie utiliza una variedad de técnicas visuales para crear una atmósfera inquietante y opresiva. La música también juega un papel importante, creando una banda sonora que te mantendrá en tensión constante. Fi es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de que hayas terminado de verla. Te hará cuestionar la naturaleza del amor, la obsesión, la ambición y la moralidad. Es una serie que te desafiará y te perturbará, pero que también te fascinará y te seducirá. Si buscas una serie que te haga sentir y pensar, Fi es una opción que no te dejará indiferente. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de una serie que te va a hacer cuestionar la realidad misma. Se trata de Hatice. Hatice nos cuenta la historia de una joven pintora de Estambul que descubre que tiene una conexión misteriosa con un sitio arqueológico en Göbekli Tepe. A medida que Hatice investiga su pasado, descubre secretos que cambiarán su vida para siempre. Hatice es una serie que te sumerge en un mundo de misterio y espiritualidad. La serie explora temas como la reencarnación, la energía y la conexión entre el pasado y el presente. Si buscas una serie que te haga pensar y que te ofrezca una visión diferente del mundo, Hatice es una excelente opción. Además, los paisajes de Capadocia son sencillamente espectaculares. Exploremos la dimensión esotérica y mística de Hatice. La serie se distingue por su exploración de conceptos como la conexión con la naturaleza, la energía universal y la búsqueda del significado de la vida. Hatice, la protagonista, es una mujer que se siente desconectada de su vida moderna y que busca algo más profundo y significativo. Su conexión con Göbekli Tepe, un antiguo sitio arqueológico en Turquía, desencadena una serie de eventos misteriosos que la llevan a cuestionar su pasado, su presente y su futuro. A medida que investiga, descubre que tiene una conexión especial con este lugar sagrado y que está destinada a cumplir una misión importante. La serie explora temas como la reencarnación y la idea de que todos estamos conectados a través del tiempo y el espacio. Vemos cómo los personajes se reencuentran con personas de su pasado y cómo sus acciones en una vida pueden afectar a su vida futura. Hatice también aborda el tema de la energía y cómo puede ser utilizada para curar y transformar. Hatice descubre que tiene la capacidad de canalizar la energía de Göbekli Tepe y utilizarla para ayudar a los demás. La serie muestra cómo la conexión con la naturaleza y la práctica de la meditación pueden ayudarnos a conectar con nuestra propia energía interior y a encontrar la paz y la armonía. La serie es visualmente impresionante con paisajes espectaculares de Capadocia y Göbekli Tepe. La dirección es poética y evocadora, creando una atmósfera de misterio y espiritualidad. Hatice es una serie que te hará pensar sobre el significado de la vida y tu lugar en el universo. Te inspirará a buscar tu propia conexión con la naturaleza y a explorar tu potencial interior. Si buscas una serie que te transporte a un mundo de misterio, espiritualidad y belleza, Hatice es una opción que te encantará. Bueno amigos, hemos llegado al final de este viaje por las series turcas psicológicas que te harán pensar sin parar. Hemos explorado historias de venganza, traumas infantiles, misterios históricos, obsesiones peligrosas y conexiones espirituales. Espero que hayáis encontrado alguna serie que os haya llamado la atención y que os animéis a verla. Me gustaría agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado informativo y entretenido. Me encanta compartir mis pasiones con vosotros. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Cuál es vuestra serie turca psicológica favorita? Dejadme vuestros comentarios abajo y déjame saber qué pensáis. Me encanta leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un me gusta, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudáis un montón. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.